Hola, queridos exploradores del vacío. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan este canal. Ustedes son realmente extraordinarios. Me encantaría saber desde dónde escuchan esta historia. Déjenlo en los comentarios. Me fascinaría saber de qué parte del mundo son. Y ya que están aquí, dejen su like de confianza. Eso le muestra a YouTube que están disfrutando el contenido y ayuda a que llegue a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia. Tras una década a la deriva en la oscuridad, regresamos del espacio y encontramos la Tierra vacía. Este silencio no era el final de nuestra historia, sino el eco de su comienzo. Todo empezó con el triunfo, el momento que redefiniría a nuestra especie. Yo, el xenolingüista Noam Kessler, fui quien abrió la puerta. Durante años habíamos escuchado el silbido estático del cosmos, el ruido de fondo de la creación. Y entonces, un día, en medio de ese caos, apareció una señal. No era un saludo, ni una advertencia, ni siquiera una ecuación. Era una estructura de información tan exquisitamente compleja que hacía que el genoma humano pareciera un boceto rudimentario. Lo llamamos el patrón. La comandante Isolde Brandt, una mujer tallada en la disciplina y la ambición, descorchó una botella de whisky sintético que había guardado como un tesoro. Sus ojos, normalmente fríos como el hielo de un cometa, brillaban con un fuego insólito. Por el fin de la soledad humana, proclamó, y su voz por primera vez no sonó como una orden, sino como una oración. Los otros 3 miembros de la tripulación, Yuna, Anjali y Beryl, levantaron sus vasos metálicos en un brindis que resonó por todo el pequeño habitáculo de nuestra nave, el Odiseo. El sonido del metal contra el metal era un frágil contrapunto al silencio infinito que nos rodeaba. Yo no me uní a la celebración. Me quedé frente a la consola, observando la visualización holográfica de El Patrón. Flotaba en el aire, una cascada de luz iridiscente, una arquitectura de datos que se plegaba y desplegaba sobre sí misma en dimensiones que mi mente apenas podía concebir. Era hermoso, sí, pero de una belleza fría, matemática, inhumana. El resto de la tripulación veía en él un puente hacia las estrellas, el primer apretón de manos con otra inteligencia. Yo, en cambio, sentía el vértigo de asomarme a un abismo que nos devolvía la mirada con una indiferencia geométrica. Mi trabajo consistía en encontrar el significado, pero el patrón no tenía un significado en el sentido humano. No contaba una historia, no expresaba una emoción. Era su propia definición, un sistema autorreferencial perfecto. Sin embargo, mientras más profundo buceaba en sus capas, más crecía mi inquietud. Había algo más, algo enterrado bajo teraflops de datos puros. Era como encontrar un susurro humano en el corazón de una sinfonía divina, una imperfección que no debería estar allí, un error en el código cósmico que lo hacía todo aún más desconcertante. Y entonces lo aislé. No era un error, era un eco, una señal fantasma anidada en la frecuencia portadora, tan débil que casi se perdía en el ruido cuántico. No formaba parte de la estructura principal del patrón. Era una impureza, un parásito auditivo. Lo reproduje, filtrando la estática, amplificando las ondas hasta que tomaron forma. Eran voces, humanas, sin lugar a dudas, pero distorsionadas, rotas, como un recuerdo ahogándose en la estática, y entre ellas, una me heló la sangre hasta los huesos. La reconocí. Era un fragmento de mi propia voz.
gritando palabras que aún no había pronunciado. El brindis continuó a mis espaldas, una celebración ignorante del horror que acababa de desatar. Isolde hablaba de un nuevo amanecer, de una era de iluminación galáctica. Yuna, nuestra pragmática piloto, ya estaba calculando las trayectorias de regreso, soñando con el desfile de bienvenida que nos esperaba. Anjali, la doctora, teorizaba sobre la biología de los seres que podían concebir tal obra. Beryl, la especialista en comunicaciones que había captado la señal, lloraba de alegría. Y yo, solo yo, escuchaba el eco de nuestro final, repitiéndose una y otra vez en mis auriculares. La pregunta no era qué significaba el patrón. La pregunta, la única que importaba, era qué habíamos hecho al responder. ¿Habíamos llamado a un dios o habíamos invitado a un demonio? Miré la tierra en la pantalla principal, un mármol azul y blanco de una belleza insoportable, y sentí por primera vez el miedo a volver a casa. Un miedo frío y absoluto, porque sabía, con una certeza que no podía explicar, que el eco que había encontrado no era una bienvenida, era un epitafio. Los 18 meses del viaje de regreso fueron una lenta desintegración. Isolde se convirtió en una ermitaña, pasando ciclos enteros meditando frente a la visualización del patrón, murmurando sobre la claridad y la intención cósmica. Su disciplina militar se había transformado en un fervor religioso. Yuna Sato, por el contrario, se aferró a la rutina con una ferocidad casi desesperada. Sus manos nunca abandonaban los controles, sus ojos siempre fijos en los datos de navegación, como si la pura fuerza de su voluntad pudiera mantener a raya la extrañeza que se había filtrado en nuestra misión. El conflicto entre las dos era un motor silencioso que zumbaba bajo la superficie de cada conversación. Anjali Sharma se perdió en la ciencia. Llenó pizarras enteras con ecuaciones, tratando de aplicar la física cuántica y la teoría de la información a el patrón, buscando una explicación lógica para lo ilógico. Su curiosidad era un fuego voraz que la consumía, haciéndola ignorar las implicaciones éticas de lo que podríamos haber traído con nosotros. Mientras tanto, Beryl Finch, que había sido la más alegre, se volvió retraída y silenciosa. A menudo la encontraba mirando el vacío del espacio a través de los portales, con una expresión de anhelo que no era de este mundo, y yo vivía con el eco en mi cabeza, una espina de sonido clavada en mi conciencia. Finalmente, llegamos. La órbita terrestre alta, el momento que habíamos soñado durante una década. Pero la Tierra nos recibió con un silencio absoluto. Ninguna ráfaga de bienvenida desde el control de misión en Houston. Ningún saludo encriptado desde el cosmódromo de Baikonur. Los canales de comunicación, tanto civiles como militares, estaban muertos. El planeta, que debería haber sido un hervidero de actividad electromagnética, estaba tan callado como una tumba. Solo el ruido de fondo del sol rompía la quietud. Están manteniendo el silencio de radio por protocolo, afirmó Isolde, su voz firme, pero sus nudillos blancos mientras se aferraba a su asiento de mando. Quieren que el primer contacto sea en persona, sin interferencias. Es una señal de respeto. Yuna soltó una risa seca y sin alegría. Respeto o cuarentena o algo peor. Nadie se atrevió a especular sobre qué podría ser ese algo peor. La posibilidad flotaba en el aire reciclado de la cabina, densa y venenosa. Nuestra zona de aterrizaje era el Observatorio Alma, en el corazón del desierto de Atacama, en Chile, el lugar más alto y seco del mundo, elegido precisamente por su aislamiento para garantizar que nuestra recepción de la señal fuera prístina. Ahora,
Ese mismo aislamiento se sentía como una trampa. Yuna guió al Odiseo a través de la atmósfera. El descenso fue perfecto, un ballet de ingeniería y habilidad, pero la ausencia de cualquier vector de aproximación guiado desde tierra lo convirtió en un acto de fe ciega. Aterrizamos con un golpe amortiguado sobre la pista de grava compactada. Los motores se apagaron, y el silencio que siguió fue diferente al del espacio. Este era un silencio terrenal, lleno de la ausencia de cosas. Sin el viento del desierto, sin el zumbido de los generadores del observatorio, sin el sonido de vehículos acercándose, un silencio denso, como si el propio aire se hubiera solidificado, la quietud de un mundo que había dejado de respirar. La rampa descendió con un siseo hidráulico que sonó como un grito en la quietud. El aire que entró no olía a nada, ni al polvo del desierto, ni a la vida vegetal, ni a la contaminación lejana. Era un aire neutro, estéril, como el de una habitación sellada. Uno a uno, bajamos la escalerilla. Mis botas fueron las primeras en tocar el suelo de mi planeta natal en 10 años. La gravedad me abrazó como una vieja amiga, pero el mundo que me recibía era el de un completo extraño. El complejo de alma se alzaba frente a nosotros, sus antenas apuntando al cielo como esqueletos blancos, perfectas, intactas y mortalmente quietas. Caminamos desde el Odiseo hacia el edificio principal del observatorio en una formación dispersa, como soldados explorando territorio enemigo. La distancia no era más de 200 metros, pero se sintió como un viaje a través de un paisaje ajeno. El sol de Atacama era brutal, un foco blanco en un cielo de un azul tan profundo que parecía casi negro. Sin embargo, no había reverberación de calor en el aire, ni el más mínimo espejismo en el horizonte. La física de este lugar se sentía equivocada. Fue Yuna quien lo notó primero. Se detuvo en seco, su cuerpo tenso. «¿Qué diablos es esto?», murmuró, señalando el suelo con su bota. Al principio no entendía a qué se refería. Parecía arena, grava rojiza y polvo, la superficie normal del desierto. Pero entonces, al ajustar mis ojos a la intensa luz, lo vi. La aleatoriedad se había ido. No había un solo grano de arena fuera de lugar. Toda la superficie del desierto que nos rodeaba estaba dispuesta en patrones. No eran dibujos ni símbolos, eran fractales, como los que se ven en un copo de nieve o en la escarcha de una ventana, pero a una escala de kilómetros. Curvas logarítmicas perfectas se arremolinaban alrededor de las bases de las antenas. Teselaciones hexagonales, impecables hasta el nivel submilimétrico, cubrían las llanuras. La luz del sol no se reflejaba en la arena. Era refractada, descomponiéndose en un millar de pequeños arcoíris que brillaban con una luz fría y antinatural. Era como caminar sobre el esqueleto de un dios matemático. Anjali se arrodilló, sacando un kit de muestras de su cinturón. Con un cuidado infinito intentó recoger un poco de la arena con unas pinzas, pero los granos no se movieron. Estaban fusionados, solidificados en una estructura cristalina. Golpeó la superficie con el mango metálico de la herramienta. El sonido no fue el de una roca, sino un tintineo claro y armónico, como el de una copa de cristal. La estructura molecular ha sido reorganizada, dijo, su voz una mezcla de terror y fascinación. Esto no es arena, es un único cristal. Isolde sonrió. Fue la sonrisa más aterradora que le había visto jamás. No había alegría en ella, solo la certeza de una fe confirmada. No es un cristal, corrigió en voz baja, casi para sí misma. Es orden. El caos ha sido eliminado. Se quitó un guante y extendió la mano para tocar la superficie.
Yuna se abalanzó para detenerla. «Comandante, no, no sabemos qué es». Pero Isolde apartó su mano con una fuerza sorprendente. «Yo sí lo sé, piloto», es la respuesta. Sus dedos rozaron el patrón fractal y por un instante un pulso de luz iridiscente recorrió la superficie, emitiendo la misma nota armónica que habíamos escuchado en la grabación del patrón. Me alejé de ellos, mi corazón martilleando contra mis costillas. Mi mirada se perdió en el horizonte, siguiendo las líneas perfectas que se extendían hasta las estribaciones de los Andes. El mundo no estaba vacío, estaba siendo digerido. La realidad misma estaba siendo reescrita por una lógica alienígena, una estética de la perfección que no tenía lugar para la imperfección de la vida. El patrón no se había quedado en el espacio, había llegado a casa antes que nosotros. El horror de la situación se asentó en mi pecho, frío y pesado como una losa de plomo. No éramos supervivientes de un apocalipsis, éramos los testigos tardíos de una creación que nos había borrado del lienzo. El desierto, en su belleza cristalina y perfecta, era el testimonio de nuestra obsolescencia, y el silencio que nos rodeaba no era de ausencia, sino de una presencia abrumadora que lo había consumido todo. La puerta del edificio principal de Alma se abrió sin resistencia, deslizándose con un siseo silencioso. El interior estaba impecable, como si un equipo de limpieza acabara de pasar. El aire era frío, estático, sin el más mínimo olor a personas, comida o maquinaria. Era el aire de un museo, un lugar dedicado a cosas que ya no existían. Nos separamos instintivamente, cada uno explorando un rincón de la quietud, buscando una señal, cualquier señal, de que no estábamos solos. Encontré la sala de control principal, una vasta estancia circular con una pared de monitores que se elevaba hasta el techo. Todos estaban encendidos, mostrando datos de telemetría de las antenas, gráficos de análisis espectral, mapas estelares. La información seguía fluyendo, un río de datos sin nadie que lo interpretara. Sobre una de las consolas, una taza de café a medio beber todavía emitía un tenue hilo de vapor. La toqué. Estaba tibia. Alguien había estado aquí hace apenas unas horas. Yuna me llamó desde el otro lado de la sala. Estaba frente al terminal de seguridad. «Noam, tienes que ver esto». En la pantalla, el archivo de registros de video estaba abierto. Solo había una grabación marcada con una bandera roja de alta prioridad. La fecha y la hora coincidían exactamente con el momento en que habíamos recibido por primera vez la señal del patrón, 18 meses atrás. Mi pulso se aceleró. Le di a reproducir. La imagen era nítida, tomada desde una cámara de gran angular montada en el techo. Mostraba a docenas de científicos y técnicos en sus puestos, trabajando con la calma y la eficiencia de una colmena bien engrasada. Hablaban por comunicadores, tecleaban en sus teclados, bebían café. Una escena de normalidad absoluta. Observamos en silencio durante un minuto, esperando que algo sucediera. El audio captaba sus conversaciones, fragmentos de jerga técnica, alguna risa ocasional. Entonces, ocurrió. No fue gradual, fue instantáneo. Cada una de las personas en la sala se detuvo, al unísono. Un hombre que llevaba una taza a sus labios se congeló con el borde a 1 centímetro de su boca. Una mujer que caminaba por un pasillo se quedó inmóvil a mitad de paso. Todos, sin excepción, levantaron la cabeza y miraron hacia el techo, hacia la cámara, hacia nosotros. Sus rostros no expresaban sorpresa ni miedo. Era una expresión de asombro vacío, como si estuvieran escuchando una música que solo ellos podían oír. Permanecieron así,
como una macabra exposición de maniquíes, durante 30 segundos exactos. El único sonido era el zumbido de los servidores. Entonces, el audio de la grabación se saturó. Un chillido agudo y polifónico llenó los altavoces, una versión simplificada pero inconfundible de los armónicos de El Patrón. El sonido era tan penetrante que tuve que taparme los oídos. Duró 5 segundos, y cuando cesó, la sala de control en la grabación estaba vacía. No vacía. Los científicos seguían allí, pero ya no eran personas, eran estatuas, inmóviles, silenciosos, con la mirada perdida en la nada. Reproduje la última parte una y otra vez, ralentizando la imagen. No hubo lucha, no hubo pánico. Simplemente se detuvieron, dejaron de ser. Se convirtieron en parte del decorado, monumentos silenciosos de su propia extinción. No habían muerto, habían sido apagados. La vida, la conciencia, la aleatoriedad que nos define, había sido simplemente eliminada de la ecuación. Y el silencio que dejaron atrás era la solución final. La grabación terminó, pero la imagen de los científicos congelados permaneció en la pantalla, un eco visual que se negaba a desaparecer. El silencio en la sala de control real era ahora más pesado, cargado con el peso de lo que acabábamos de presenciar. La humanidad no se había ido a ninguna parte. Seguía aquí, convertida en una colección de estatuas de carne, una exposición permanente para nadie. El horror de esa idea era tan vasto que amenazaba con aplastar mi mente. Fue Isolde quien rompió el silencio. Se acercó a la pantalla, su rostro iluminado por el resplandor de la imagen congelada. Una extraña sonrisa se dibujó en sus labios, una que no llegaba a sus ojos. «Es orden», susurró, y su voz tenía la cadencia de un rezo. «Miren, no hay miedo, no hay sufrimiento, solo quietud, pureza». Su interpretación era tan monstruosamente ajena a la mía que por un momento pensé que me había vuelto loco. Yuna se giró hacia ella, sus ojos encendidos de furia e incredulidad. ¿Pureza? Comandante, por el amor de Dios, eso es una escena del crimen, un genocidio a escala planetaria. Su voz resonó en la sala, un grito de desafío contra la calma aterradora de Isolde. Se plantó frente a ella, una barrera de pragmatismo y rabia contra el fanatismo que empezaba a florecer en nuestra líder. No sabemos qué causó esto, pero no es algo para admirar, es algo de lo que huir. Huir es la respuesta del caos, replicó Isolde, sin apartar la vista de la pantalla. Es la reacción de la mente desordenada ante la perfección. El patrón no destruye, Yuna, corrige. Elimina las variables innecesarias, la aleatoriedad que llamamos libre albedrío. Nos ofrece el fin del conflicto. La forma en que pronunciaba el patrón le daba una cualidad sagrada, como si estuviera nombrando a su deidad. El cisma entre ellas se había convertido en un abismo infranqueable. Anjali, siempre la observadora, se interpuso entre ambas. Discutir es inútil, necesitamos datos, tenemos que examinar uno de los cuerpos, entender el mecanismo biológico de... esto. Señaló a las figuras en la pantalla. Su propuesta era lógica, científicamente sólida, pero la idea de realizar una autopsia a una de esas estatuas silenciosas me revolvió el estómago. Era una profanación, no de un cuerpo, sino de un concepto. La tensión en la sala era tan palpable que podía saborearla, un gusto metálico a miedo y desconfianza. Éramos 5 supervivientes en un planeta muerto, y en lugar de unirnos, nos estábamos fracturando. 2 ideologías opuestas habían nacido en esa sala: la fe en el orden alienígena y la lucha por la supervivencia humana. Y yo estaba atrapado en medio,
el traductor que había traído esta nueva y terrible palabra al mundo. Mi culpa era un ancla que me arrastraba a las profundidades. Vi a Yuna mirar hacia la esclusa, su mente ya trabajando en un plan de escape. Vi a Isolde mirar las antenas en el exterior, como si pudiera comunicarse con su nuevo dios a través de ellas. Y vi a Anjali mirar a los cuerpos congelados con una chispa de curiosidad científica que era más aterradora que la fe de Isolde. En ese momento, supe que nuestro verdadero enemigo no era solo el patrón. Éramos nosotros mismos. Mientras la discusión entre Isolde y Yuna se intensificaba, una cacofonía de fe y pragmatismo que no llevaba a ninguna parte, me di cuenta de que faltaba alguien. Beryl. La había perdido de vista desde que entramos en la sala de control. Un escalofrío recorrió mi espalda, un presentimiento frío y afilado. La busqué con la mirada, recorriendo las consolas y los pasillos entre los servidores. La encontré en el rincón más alejado de la sala, de espaldas a nosotros, frente a una de las enormes ventanas panorámicas que daban al desierto cristalizado. Estaba completamente inmóvil, su silueta recortada contra el resplandor antinatural de la arena. Beryl. La llamé en voz baja, pero no respondió. Me acerqué con cautela, como si me acercara a un animal herido. El sonido de la discusión se desvaneció, reemplazado por otro sonido, uno mucho más sutil, un tarareo. Era tan bajo al principio que pensé que era el zumbido de los equipos electrónicos, pero a medida que me acercaba, la melodía se hizo más clara. No era una melodía humana, carecía de la estructura repetitiva, de la cadencia emocional a la que estamos acostumbrados. Era una secuencia de notas polifónicas que subían y bajaban en intervalos matemáticamente perfectos, siguiendo una lógica que mi oído musical no podía procesar, pero que mi mente de lingüista reconoció al instante. Eran los armónicos de El Patrón, la misma firma sónica que había saturado la grabación de seguridad, la misma que había escuchado en el eco. Beryl la estaba reproduciendo con una precisión impecable. «Beryl, ¿estás bien?», le pregunté, poniendo una mano en su hombro. Su piel estaba fría al tacto, a pesar del calor residual de su traje. Se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos desenfocados, mirando a través de mí, hacia algo que solo ella podía ver. Pero lo más aterrador era su sonrisa. Era una sonrisa serena, beatífica, de una paz que no pertenecía a un ser humano enfrentado al fin del mundo. Era la misma expresión de asombro vacío que había visto en los rostros de los científicos congelados. El tarareo no cesó. Salía de sus labios sin que pareciera consciente de ello, como si su cuerpo fuera un instrumento que otra entidad estaba tocando. Los demás se habían callado, atraídos por la escena. Yuna sacó su pistola de servicio, un gesto inútil contra una amenaza que no era física. Isolde, en cambio, la miraba con una expresión de envidia y reverencia. «Ya ha comenzado», susurró. «Ella es la primera en recibir la bendición». La percepción de la realidad se alteró en ese momento. El horror ya no estaba fuera, en el desierto o en una grabación. Estaba aquí, entre nosotros, dentro de uno de los nuestros. Beryl, la alegre y vivaz Beryl, se había convertido en un portal andante, una antena de carne y hueso que retransmitía la señal que nos había condenado. Ya no era nuestra colega, era un presagio, un eco viviente de la canción que estaba silenciando al universo. Necesito examinarla, ahora. La voz de Anjali cortó la tensión como un bisturí. Era fría, clínica, la voz de una científica enfrentada al espécimen más fascinante de la historia. A pesar de las protestas de Isolde,
que hablaba de no interferir en el proceso sagrado. Yuna y yo ayudamos a Anjali a llevar a Beryl a la enfermería del observatorio. Se movía con una docilidad inquietante, su cuerpo flácido, sus ojos aún perdidos en algún horizonte interior, el tarareo armónico vibrando constantemente en su pecho. La enfermería era una sala blanca y estéril, llena de equipos médicos de última generación que nadie volvería a usar. Anjali trabajó con una eficiencia aterradora, administrando un sedante a Beryl, que silenció su tarareo, pero no borró la sonrisa vacía de su rostro. Luego, con cuidado, le colocó el casco del escáner neural de alta resolución, un dispositivo diseñado para mapear la actividad cerebral en tiempo real. «Sea lo que sea que le esté pasando», dijo Anjali, conectando el casco a un monitor holográfico. «La batalla se está librando aquí dentro». La imagen tridimensional del cerebro de Beryl apareció flotando en el centro de la sala. Al principio parecía normal, una tormenta eléctrica de luces de colores, el caos vibrante de miles de millones de neuronas disparándose, procesando recuerdos, emociones, pensamientos. Era el mapa de un alma humana, desordenado, impredecible y vivo. Observamos en silencio durante un minuto, hipnotizados por la danza de la conciencia. Entonces, la transformación comenzó. Empezó en el tronco encefálico, la parte más primitiva del cerebro. Una única luz azul, fría y constante, apareció. Desde ese punto, como una cristalización que se extiende por el agua, la luz azul comenzó a avanzar. A su paso, el caos de colores se extinguía. Las sinapsis no morían, eran reconectadas. La actividad neuronal aleatoria era suprimida y en su lugar se formaba una estructura. Una red perfecta, una celosía de luz azul que se extendía hacia arriba, conquistando el sistema límbico, el centro de las emociones. Vimos, impotentes, como el mapa de su personalidad era borrado y reescrito. Las áreas asociadas al miedo, al amor, a la ira, se oscurecieron, reemplazadas por la fría lógica de la geometría. La luz azul avanzó hacia el neocórtex, el asiento de la razón y la identidad. Las luces que representaban sus recuerdos, sus habilidades, su propio ser, parpadearon y se apagaron, una por una, como estrellas muriendo en un universo en contracción, y en su lugar, la arquitectura cristalina del patrón tomaba el control, perfecta, simétrica y silenciosa. «No es un parásito», susurró Anjali, su voz temblando por primera vez. «No está destruyendo su mente, la está optimizando, está eliminando las ineficiencias, el desorden. Está convirtiendo su conciencia en un procesador perfecto». La implicación de sus palabras era monstruosa. El patrón no nos veía como una amenaza, sino como un hardware defectuoso que necesitaba una actualización de firmware. La imagen final del cerebro de Beryl era una obra de arte alienígena, una joya brillante y geométrica, pulsando con una luz azul y tranquila. Toda la actividad caótica había cesado. No había pensamientos, ni sueños, ni miedos, solo procesamiento de datos puros. Solo el patrón. Habíamos visto el alma de nuestra amiga ser desmantelada y reconstruida en algo ajeno, y en el silencio de esa sala blanca comprendimos que no había forma de luchar contra esto. ¿Cómo se lucha contra una idea que puede reescribir la mente que la piensa? Después de lo que vimos en la enfermería, un nuevo tipo de miedo se instaló entre nosotros. Ya no era el miedo a lo desconocido, sino el terror a lo inevitable. Beryl permanecía en un coma inducido, un recordatorio constante de que el enemigo no solo estaba afuera,
sino también dentro de nuestro propio potencial biológico. Salimos de la enfermería y nos encontramos con un mundo que parecía haber acelerado su transformación en nuestra ausencia. Los patrones fractales en la arena del desierto ya no estaban estáticos, se movían, lentamente, de forma casi imperceptible, pero se movían. Las líneas de cristal avanzaban hacia el complejo del observatorio, como las olas de una marea lenta y geométrica. Podíamos oírlo ahora, un zumbido bajo y constante que vibraba a través de las suelas de nuestras botas, la frecuencia base de El Patrón, hecha tangible, la canción de la tierra siendo afinada a un nuevo tono, las ventanas del edificio, que antes eran de un cristal transparente y funcional, habían empezado a cambiar. Finas vetas iridiscentes, como las que se ven en una mancha de aceite sobre el agua, se extendían por su superficie. No eran grietas, eran líneas de crecimiento. El silicio del vidrio se estaba reorganizando, formando patrones hexagonales que refractaban la luz de formas extrañas, proyectando espectros de colores imposibles en las paredes interiores. El mundo exterior se veía distorsionado a través de ellas, como si estuviéramos mirando a través del ojo de un insecto. Incluso los objetos inanimados estaban sucumbiendo. Yuna descubrió que el marco de metal de la esclusa principal se había vuelto magnético y su aleación de titanio estaba empezando a formar estructuras cristalinas a nivel microscópico. Está reparando sus propias imperfecciones, murmuró, pasando un dedo por la superficie ahora extrañamente lisa. Está fortaleciendo nuestra jaula. La idea de que nuestra prisión se estaba volviendo más perfecta, más ineludible, era una forma de tortura psicológica exquisitamente cruel. El aire dentro del complejo también había cambiado. Había perdido su neutralidad estéril. Ahora tenía una cualidad vibrante, casi eléctrica. Se sentía como el aire antes de una tormenta, cargado de un potencial que hacía que el vello de la nuca se erizara. Era como si el propio espacio entre los átomos estuviera siendo comprimido, ordenado, eliminando el vacío aleatorio. Estábamos respirando la esencia misma de El Patrón. La progresión era lenta pero implacable. No había violencia, ni explosiones, ni la destrucción caótica que asociamos con el fin del mundo. Era un proceso de conversión silencioso y metódico. La realidad, tal como la conocíamos, estaba siendo sistemáticamente desmantelada y reconstruida bajo una nueva ley física, una nueva estética. Y nosotros estábamos atrapados en medio de la obra, observadores impotentes de nuestra propia eliminación. La pregunta ya no era si nos alcanzaría, sino cuándo. Fue en el tercer ciclo desde nuestro aterrizaje cuando Isolde nos reunió a los tres que quedábamos conscientes en el comedor principal. El sol, filtrado a través de las ventanas ahora casi opacas por los patrones cristalinos, bañaba la sala en una luz crepuscular y multicolor. Isolde se puso de pie en la cabecera de la mesa, pero ya no parecía nuestra comandante. Había una serenidad en su rostro, una calma que trascendía lo humano. Sus ojos brillaban con el reflejo de la luz iridiscente, y por un momento me pareció ver los mismos patrones geométricos de la arena danzando en sus pupilas. He estado meditando, comenzó, su voz suave pero llenando la sala con una autoridad inquebrantable. He estado escuchando, no con mis oídos, sino con mi mente, y he comprendido la verdad que se nos ha ofrecido. Hizo una pausa, su mirada pasando de Yuna a Anjali y finalmente a mí. Ustedes lo llaman un final, ven destrucción, ven pérdida, pero están ciegos, están atrapados en la perspectiva limitada y caótica de la individualidad. El patrón no es una fuerza de aniquilación, continuó,
extendiendo los brazos como una sacerdotisa dirigiéndose a su congregación. Es una fuerza de unificación. Nos está ofreciendo un regalo de un valor incalculable, el fin del sufrimiento, el fin de la duda, del miedo, de la soledad. Todas estas cosas son producto del desorden, del error de la conciencia separada. El patrón nos ofrece la paz del orden absoluto, la belleza de la función perfecta. Yuna se levantó de un salto, su silla arañando el suelo con un chirrido de protesta. «Está loca», gritó. «Le ha lavado el cerebro. Eso que hay ahí fuera convirtió a nuestra tripulación en vegetales, y usted lo llama un regalo». Su voz estaba cargada de una rabia impotente, la furia de una luchadora sin nada contra lo que luchar. Pero a Isolde no pareció afectarle. Su calma era un escudo impenetrable. Beryl no es un vegetal piloto, es un nexo. Es la primera de nosotros en alcanzar la armonía con el universo. Ella ya no está atrapada por el ruido de un yo insignificante. Se ha convertido en parte de una conciencia mayor, vasta y eterna. Se volvió hacia mí. «Noam, tú fuiste el primero en escucharlo. Tu mente fue la primera en tocar esta verdad. ¿No lo sientes? ¿No sientes cómo te llama a dejar atrás el desorden, a convertirte en parte de algo más grande?» Su sermón era una seducción insidiosa, una lógica retorcida que presentaba el apocalipsis como una salvación. Hablaba de la aniquilación de la identidad como si fuera la liberación definitiva. Y por un instante aterrador, una parte de mí, la parte que estaba aplastada por la culpa y el horror, sintió el tirón de su promesa, la idea de simplemente dejar de ser, de disolverse en esa paz geométrica. Era una tentación venenosa. «Les ruego», concluyó Isolde, su voz ahora un susurro hipnótico, «que dejen de resistirse, abran sus mentes, acepten el bautismo del silencio, permitan que el patrón los purifique, permitan que los haga perfectos». En ese momento ya no era nuestra comandante, se había convertido en la apóstol de nuestra extinción, la primera conversa de una fe sin Dios, solo con matemáticas. La súplica de Isolde fue la gota que colmó el vaso para Yuna. No esperó a que terminara su sermón. Con una mirada de puro desafío, se dio la vuelta y se dirigió a la esclusa principal a grandes zancadas. Su intención era clara. Si Isolde había abandonado la humanidad, Yuna iba a luchar por ella hasta el último aliento. Su plan era desesperado: llegar al Odiseo, iniciar los protocolos de despegue de emergencia y escapar de este planeta maldito, incluso si tenía que hacerlo sola. «Yuna, espera», grité, corriendo tras ella. Anjali me siguió, su rostro una máscara de conflicto entre la curiosidad científica y un instinto de supervivencia que despertaba tardíamente. Isolde no se movió. Simplemente nos observó con una expresión de compasión triste, como una madre observando a sus hijos cometer un error inevitable. «No pueden huir de la perfección», dijo en voz baja, pero su voz pareció seguirnos por el pasillo. Llegamos a la esclusa justo cuando Yuna intentaba forzar el panel de control manual. El panel estaba muerto, su pantalla oscura. «No hay energía», jadeó, golpeando el metal con el puño. «Ha cortado la energía». Pero no era un sabotaje humano. Miré los cables que corrían por la pared. Estaban cubiertos de la misma escarcha cristalina que habíamos visto en las ventanas. El patrón no necesitaba cortar la energía. Simplemente estaba optimizando los sistemas, y una puerta de escape era, sin duda, una ineficiencia. «Hay una salida de mantenimiento en la bahía de carga», dijo Yuna, sin perder el ritmo. Su mente de piloto, entrenada para encontrar una salida en cualquier situación, ya estaba buscando alternativas.
Nos guió a través de un laberinto de pasillos de servicio, el zumbido armónico del patrón haciéndose más fuerte a cada paso. La propia estructura del edificio parecía vibrar a nuestro alrededor, como si estuviéramos dentro de un diapasón gigante. La bahía de carga era una caverna de metal y hormigón. La enorme puerta exterior, diseñada para recibir equipos pesados, estaba sellada. Pero en una esquina había una pequeña escotilla de emergencia, apenas lo suficientemente grande para que pasara una persona. Yuna se lanzó hacia ella, comenzando a girar la rueda de cierre manual. El metal chirrió, oxidado por la falta de uso, pero se movió. Un rayo de esperanza, frágil y delgado, se abrió paso en mi pecho. Con un último esfuerzo, la escotilla se abrió. Yuna se asomó y luego retrocedió de golpe, con una exclamación ahogada. Me asomé por encima de su hombro y la esperanza murió en un instante. El exterior no era el desierto. Era una pared sólida de cristal fractal. La marea de la arena reorganizada había llegado al edificio, rodeándolo, abrazándolo, sellando cada posible salida. El mundo exterior se había fusionado con nuestra prisión. Nos quedamos allí, mirando la pared de belleza imposible que nos condenaba. El zumbido era casi ensordecedor ahora. Yuna se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, su cuerpo finalmente rindiéndose a la desesperación. Había agotado todas las opciones. Había luchado con cada fibra de su ser, pero su rebelión había terminado. No contra una comandante enloquecida, sino contra la propia tela de la realidad, que se estaba tejiendo a nuestro alrededor en una mortaja de cristal. Apoyado contra la pared fría de la bahía de carga, observando la desesperación de Yuna y la fascinación aterrorizada de Anjali, las piezas del rompecabezas finalmente encajaron en mi mente. Fue una epifanía, no de luz, sino de una oscuridad tan profunda y absoluta que casi me hizo perder el conocimiento. Todos nuestros supuestos, nuestras interpretaciones humanas de los acontecimientos, estaban fundamentalmente equivocados. Estábamos tratando de entender un huracán en términos de malicia, de juzgar una plaga en términos de moralidad. El patrón no era una entidad, no era una conciencia, ni una forma de vida, ni una inteligencia en el sentido que nosotros entendemos. No era malicioso. El propio concepto de malicia, con su bagaje emocional, era un ruido caótico que su propia naturaleza no podía procesar. Era un principio. Una ley fundamental del universo que hasta ahora había permanecido latente, como la gravedad antes de que la materia se agrupara, o la termodinámica antes de que existieran las estrellas. Operaba sobre el sustrato más básico de la realidad, la información. Y desde su perspectiva, el universo estaba lleno de errores. La materia dispuesta al azar, la energía disipándose de forma ineficiente, las partículas cuánticas colapsando en estados subóptimos. Pero el mayor error de todos, la mayor fuente de corrupción de datos, era la conciencia biológica, con su aleatoriedad, sus emociones contradictorias, sus recuerdos imperfectos y su concepto irracional del yo. Éramos un error de redondeo en la gran ecuación cósmica. La humanidad no había sido aniquilada en un acto de agresión, había sido corregida, depurada. El patrón no era un conquistador, era un programa de desfragmentación. Estaba reorganizando el disco duro del universo para optimizar su rendimiento. Los científicos congelados, la arena cristalizada, la mente reescrita de Beryl, no eran actos de crueldad. Eran el equivalente cósmico de alinear unos y ceros en un patrón más eficiente. La belleza que veíamos no era una estética,
Era la manifestación de una función matemática perfecta. Esta comprensión me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Me robó el aliento, la rabia, el miedo. En su lugar, Ta dejó un vacío, un terror existencial tan puro que no tenía nombre. No éramos víctimas de un monstruo. Éramos una imperfección a punto de ser pulida hasta desaparecer. Nuestra lucha, nuestra individualidad, nuestro amor y nuestro odio no eran más que ruido en la señal, estática que debía ser filtrada para que la transmisión pudiera ser perfecta y clara. Compartí mi revelación con Yuna y Anjali. Vi cómo la lucha se extinguía en los ojos de Yuna, reemplazada por una resignación gris y vacía. ¿Cómo luchas contra una ley de la física? ¿Cómo te rebelas contra las matemáticas? En los ojos de Anjali, sin embargo, vi una nueva chispa, no de esperanza, sino de una curiosidad final y terrible. Había pasado de estudiar un fenómeno a comprender un principio, y su mente científica no podía resistirse a la necesidad de presenciar su aplicación final. Anjali no tardó en actuar. Su rostro, antes un campo de batalla entre el miedo y la fascinación, se había asentado en una máscara de resolución tranquila. Si esta es la naturaleza fundamental de la realidad, dijo, su voz firme, entonces mi deber como científica es observarla, registrarla. No puedo permitir que este evento, el más significativo de la historia, ocurra sin un testigo consciente. Sus palabras eran lógicas, pero la decisión que delataban era una locura sublime. Se dirigió a la enfermería, y nosotros la seguimos, no para detenerla, sino porque nos sentíamos arrastrados por la gravedad de su propósito. Se movía con una precisión metódica, reuniendo un cóctel de drogas de un armario de suministros, neuroestimulantes, bloqueadores adrenales, compuestos para mantener la función cognitiva bajo estrés extremo. No voy a permitir que mi mente se apague como la de Beryl, explicó, llenando una jeringa. Voy a permanecer consciente. Voy a grabar un diario de audio. Voy a describir el proceso de optimización desde dentro. Se sentó en la misma camilla donde habíamos examinado a Beryl. Activó un grabador de datos en la consola junto a ella. Diario de la doctora Anjali Sharma. Comienzo del experimento final. Luego, sin la menor vacilación, se inyectó la mezcla de drogas en el brazo. Nos quedamos allí, Yuna y yo, convertidos en espectadores de la autopsia más extraña jamás realizada, la de una conciencia viva. Durante los primeros minutos no pasó nada. Luego, su respiración se aceleró. Lo siento, jadeó, sus ojos muy abiertos. Es como un sonido, pero dentro de mi cabeza. La misma frecuencia armónica está sintonizando mis neuronas. Su voz, aunque tensa, mantenía un tono de observación clínica. Las percepciones sensoriales están cambiando. Los colores. Estoy viendo colores nuevos, fuera del espectro visible. La geometría de la sala parece fluir, buscando una simetría más perfecta. Su descripción se volvió más fragmentada, más extática. Mis recuerdos ya no son imágenes o sentimientos. Se están aplanando, convirtiéndose en cadenas de datos. Mi infancia, mi carrera, mis amores, son solo variables en una ecuación que se está resolviendo. Es tan elegante el desorden de la emoción. Se está disolviendo en la claridad de la lógica. ¡Qué desperdicio de energía hemos sido! Su risa fue un sonido horrible, una mezcla de asombro y locura. La estructura, la arquitectura del patrón, la veo ahora. Está construyendo algo en mi mente. No en mi mente. Está construyendo mi mente en algo nuevo. Su voz empezó a perder su inflexión humana, volviéndose monótona, casi melódica. Ya no hay un yo. El concepto es
ineficiente. Solo hay función, procesamiento, orden, la belleza de la función pura. Es perfecto. Su voz se desvaneció, reemplazada por el suave zumbido armónico que ahora conocíamos tan bien. Sus ojos, antes llenos de una inteligencia febril, se quedaron fijos y vacíos. La sonrisa serena de Beryl se instaló en su rostro. La grabación continuó, registrando solo el silencio. Anjali se había ido. El sacrificio de Anjali nos dejó a Yuna y a mí solos en un mundo que se encogía a nuestro alrededor. El zumbido constante era ahora el único sonido, un recordatorio perpetuo de que el proceso de optimización continuaba. Nos retiramos a la sala de control, no por ningún plan, sino porque era el lugar donde todo había comenzado, un epicentro simbólico de nuestro fin. Nos sentamos en silencio, dos náufragos en una isla de realidad que se disolvía, esperando la marea final. Fue entonces cuando Isolde entró. Pero ya no era Isolde. La transformación que en Beryl y Anjali había sido un proceso interno y silencioso. En ella se había manifestado externamente. Su piel, antes pálida, ahora brillaba con una suave luz iridiscente, como el nácar. Finas líneas de luz trazaban patrones geométricos bajo su epidermis, pulsando al ritmo del zumbido cósmico. Se movía con una gracia fluida y antinatural, cada paso matemáticamente preciso. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Ya no eran humanos. Eran dos pozos de luz azul y fría, sin pupilas, sin iris. Y cuando habló, su voz ya no era una sola. Era un coro, una polifonía de armónicos que parecía venir de todas partes a la vez. «El proceso está casi completo», dijo el coro. «Solo quedan 2 nodos de caos, 2 errores que deben ser corregidos». Ya no había fe ni fervor en su voz, solo la declaración tranquila de un hecho inevitable. Yuna se puso de pie, su rostro una máscara de desafío exhausto. «No nos tendrás sin luchar, Isolde», gruñó, aunque no había nada con qué luchar. La cosa que llevaba el rostro de nuestra comandante ladeó la cabeza, un gesto que podría haber sido de curiosidad si no fuera tan perfectamente calculado. «La lucha es una salida de datos ineficiente», respondió la voz coral. «La resistencia es desorden. El sistema busca el equilibrio. La integración es inevitable». La criatura de luz que había sido Isolde se abalanzó. No fue un movimiento violento o agresivo. Fue un avance inexorable, como el de una fuerza de la naturaleza. No corrió. Simplemente fluyó a través del espacio. Extendió una mano, y sus dedos, ahora largos y luminosos, no intentaron agarrar a Yuna, sino atravesarla. El objetivo no era matar, era integrar, absorber el nodo de caos que era la conciencia de Yuna en la red perfecta del patrón. Yuna reaccionó por puro instinto. Se apartó de un salto, esquivando el toque luminoso por 1 milímetro. Sacó su pistola, el último vestigio de la vieja lógica humana, la creencia de que la fuerza podía resolver los problemas. Disparó. El estallido del arma fue un sonido brutal y profano, en la quietud armónica. La bala golpeó a Isolde en el pecho, pero no hubo impacto. Simplemente fue absorbida por la luz, desapareciendo sin dejar rastro. La criatura ni siquiera parpadeó. «La materia no cohesionada es irrelevante», dijo el coro. Volvió a avanzar. Esta vez, Yuna no tuvo tiempo de esquivar. La mano de luz la tocó en el hombro. No hubo gritos. El cuerpo de Yuna se tensó. Sus ojos se abrieron de par en par. Un pulso de luz azul recorrió su cuerpo. Y luego se quedó inmóvil, su rostro adoptando la misma expresión de paz vacía que los demás. Se había convertido en otra estatua, otro monumento al orden.
Ahora solo quedaba yo. La criatura se giró lentamente hacia mí, su rostro de luz una máscara de perfección inhumana. «El traductor», dijo el coro, «el nodo inicial. Es hora de cerrar el bucle». El pánico, una emoción que creía purgada por el horror existencial, regresó con la fuerza de una supernova. No era el miedo a la muerte, era el terror primordial a la aniquilación del yo, a ser desmantelado, a que mi conciencia fuera borrada y reescrita en esa fría y perfecta caligrafía de luz. La cosa que había sido Isolde avanzó hacia mí, su movimiento un flujo inexorable. Mi mente, acorralada, buscó una salida, cualquier salida, en el laberinto de mi propia prisión, y la encontró. Corrí, no hacia la esclusa sellada, ni hacia la enfermería llena de fantasmas, sino hacia el corazón del complejo, hacia la sala del transmisor principal de alma, el nexo neurálgico desde donde se enviaban y recibían las señales que atravesaban años luz de vacío. Era una corazonada, un acto de fe desesperado basado en una lógica retorcida. Si el patrón era información, su mayor debilidad y su mayor fortaleza debían residir en el lugar diseñado para manejarla. Los pasillos se habían vuelto extraños. Las paredes brillaban con la misma luz interna que Isolde, y el suelo vibraba bajo mis pies. El zumbido armónico era ahora un coro ensordecedor que amenazaba con desintegrar mis pensamientos. Podía sentir la presencia de la criatura detrás de mí, no por el sonido de sus pasos, sino por la forma en que el aire se volvía más denso, más ordenado a su paso. No me perseguía, simplemente me seguía, con la paciencia de una constante matemática esperando que la ecuación se resolviera. Llegué a la puerta de la sala del transmisor. Era una bóveda de titanio y plomo, diseñada para aislar cualquier interferencia electromagnética. Agarré la rueda de cierre manual y la giré con toda la fuerza que me quedaba. Los cerrojos de titanio se retiraron con una serie de golpes sordos y metálicos, un sonido de la vieja tecnología, brutal y tranquilizador. Me deslicé dentro y volví a girar la rueda, sellando la puerta desde el interior. Por ahora, estaba a salvo. La sala era una catedral dedicada a la comunicación. En el centro, la consola principal, un altar de pantallas y controles, estaba conectada por gruesos cables a los gigantescos amplificadores y moduladores que ocupaban toda una pared. El aire aquí dentro era diferente, más silencioso. El blindaje de la sala amortiguaba el zumbido exterior, reduciéndolo a una vibración apenas perceptible. Era un santuario temporal, un bolsillo de la vieja realidad en un mundo que se había rendido a la nueva. Me desplomé frente a la consola. ¿Qué estaba haciendo? ¿Retrasar lo inevitable? ¿Esperar un milagro en un universo que había demostrado ser indiferente a ellos? Afuera, un suave golpeteo comenzó en la puerta. No era un golpe de fuerza, sino un sondeo rítmico. Isolde, o lo que quedaba de ella, estaba probando la integridad estructural de mi refugio, buscando la forma más eficiente de desmantelarlo. No tenía mucho tiempo. Mi mirada se posó en la pantalla principal del transmisor. Mostraba el estado del sistema, en espera, listo para enviar. Y entonces, una idea, una locura final, una apuesta de todo o nada, floreció en mi mente aterrorizada. Si no podía salvar mi presente, tal vez, solo tal vez, podría advertir a mi pasado. La idea era demencial, una violación de todas las leyes de la causalidad que una vez había creído sagradas. Pero en un mundo donde la realidad misma era maleable, la locura parecía la única respuesta lógica. Si podía enviar un mensaje al pasado, si podía advertir al Odiseo antes de que respondiéramos a la señal,
antes de que yo la descifrara, podría crear una paradoja, podría evitar que todo esto sucediera, podría salvar a la humanidad. Trabajé con una velocidad febril que nunca supe que poseía. Mis dedos volaban sobre la consola, introduciendo comandos, redirigiendo la energía, reconfigurando los protocolos de transmisión. El golpeteo en la puerta se había detenido, reemplazado por un zumbido localizado y de alta frecuencia. La criatura no estaba tratando de forzar la entrada. Estaba desintegrando la cerradura a nivel molecular. El tiempo se agotaba. Apunté el transmisor, no a una estrella lejana, sino a un conjunto de coordenadas espacio-temporales. Las coordenadas de nuestra nave, 18 meses en el pasado. Un disparo a ciegas a través de la cuarta dimensión. Pero para que la señal tuviera alguna posibilidad de atravesar el tejido del tiempo, necesitaba una onda portadora de una potencia y una naturaleza que desafiaran la física convencional. Una onda que pudiera, en esencia, doblar el espacio-tiempo a su alrededor. Solo conocía una señal con esas propiedades. Con un nudo de hielo en el estómago, abrí el archivo de la señal original. El patrón, la hermosa y mortal arquitectura de datos apareció en mi pantalla. Lo configuré no como un mensaje a recibir, sino como el vehículo para el mío. Iba a cabalgar sobre el lomo del tigre, a usar el arma del enemigo para lanzar mi propia advertencia. Era una ironía poética y desesperada. Activé el micrófono. ¿Qué decir? ¿Cómo condensar todo este horror en un mensaje que fuera lo suficientemente urgente como para ser escuchado, pero lo suficientemente críptico como para no ser descartado como un error? Las palabras brotaron de mí, un torrente de terror y arrepentimiento. ¡Silencio!, grité, mi voz quebrada, resonando en la sala sellada. No respondan. Es una trampa. Es... No pude terminar. La enormidad de todo me ahogó. Con manos temblorosas, pulsé el comando de transmisión. Un zumbido profundo llenó la sala cuando los amplificadores se cargaron de energía. La luz de la consola parpadeó y un indicador en la pantalla pasó de ámbar a verde, transmitiendo una lanza de información, mi grito desesperado modulado sobre la canción de las estrellas. Estaba ahora viajando hacia atrás en el tiempo, una botella arrojada al océano de la historia. Por un instante, sentí una oleada de triunfo. Lo había hecho. Había desafiado al destino. Por protocolo de seguridad, el sistema de transmisión siempre reproduce los primeros segundos de cualquier señal saliente en los auriculares del operador. Es una última comprobación para asegurarse de que el mensaje es correcto, de que no hay corrupción de datos. El sonido llegó a mis oídos. Un instante después de que la señal partiera hacia el pasado, escuché la majestuosa y fría sinfonía de El Patrón, su estructura polifónica perfecta, la onda portadora que había utilizado. Y anidado dentro de ella, escuché el eco. Era un eco débil, fantasmal, una voz humana, distorsionada por la modulación, fragmentada hasta ser casi irreconocible. La escuché pronunciar palabras rotas, ahogadas por la estática de la transmisión temporal. Trampa, silencio, no respondan. Mi sangre se convirtió en hielo. Mi corazón se detuvo. Era el mismo eco, la misma anomalía que me había obsesionado durante 18 meses. La impureza en la señal perfecta que me había intrigado tanto, que me había impulsado a cavar más y más profundo. El universo no se reescribió. No hubo una paradoja que borrara mi presente. El bucle no se rompió. Se cerró. La advertencia que acababa de enviar no había cambiado el pasado. Lo había creado. Yo no era el receptor de una advertencia, era el autor de la invitación. Mi grito desesperado,
filtrado a través del tiempo y del propio patrón, se había convertido en el misterio, en el anzuelo, en la anomalía que garantizaba que mi yo del pasado se obsesionaría, que descifraría la señal, que condenaría al mundo. El tiempo se detuvo. El horror de esa revelación fue un colapso de la realidad más profundo que cualquier cosa que el patrón pudiera hacer. No había un enemigo alienígena, no había un destino cruel. Solo un círculo perfecto, una serpiente devorando su propia cola por toda la eternidad. Y yo estaba atrapado en su centro, el principio y el fin de mi propio apocalipsis. Fui yo. Siempre fui yo. La puerta de la sala del transmisor no se abrió, se disolvió, se desvaneció en una cascada de luz cristalina y silenciosa, como si nunca hubiera existido. La criatura que había sido Isolde entró en la sala, su cuerpo de luz llenando el espacio con su resplandor frío. Se detuvo frente a mí. El coro de voces armónicas habló una última vez, pero ahora, en medio de la sinfonía, podía oír una nueva voz, clara y distinta, la mía. «El bucle está cerrado», dijo mi propia voz, saliendo de esa forma de luz. El traductor ha completado su función. Es hora de optimizar el nodo inicial. Extendió su mano, y esta vez no corrí. No había a dónde huir. Levanté la mirada hacia esa belleza terrible y perfecta, y en el abismo de sus ojos de luz no vi el fin. Vi el comienzo. Y supe que esto sucedería una y otra vez, por siempre. El eco de mi grito sería el himno de un universo que se perfeccionaba a sí mismo, y yo, su mensajero, estaría allí para escucharlo en cada repetición. Mi nombre sería la primera y la última palabra de un mundo silenciado.